Hermanos, buenas noches. Señor les bendiga. ¿Cómo están en esta hora? ¿Bendecidos? ¿Calorcito? ¿No? Aquí parece que hay aire acondicionado. Aquí está fresquito. Hermanos, como la hermana Consuelo estaba diciendo, desde esta hora empezamos nuestro tiempo de ayuno, o sea que ahorita no puede comer hasta el domingo, ¿yo? Así hacían los judíos empezaban el ayuno a las 6 de la tarde, hasta el otro día a las 6, 24 horas. Dios nos ha guiado para que en nuestro tiempo de ayuno hablemos del carácter de los hijos del reino. Y lo que he podido estudiar hasta el momento, creo que es demasiado desafiante para nosotros. Y va a ser muy bueno, porque en medio de lo que estamos viviendo a nivel mundial, con tantas doctrinas, lo que va a marcar una diferencia en nuestro cristianismo, en nuestra fe, es el carácter. Porque el enemigo aún trata de copiar las obras, los mismos milagros y muchas cosas. De hecho, la Biblia dice que en aquel día le dirán al Señor: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, profetizamos, hicimos muchas cosas. Pero el Señor dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Eso quiere decir que hay mucha gente y hay personas usando el nombre del Señor, usando la fe para engañar a muchos, para sacar provecho, pero en realidad no son hijos del reino. Pero el carácter no es tan sencillo duplicarlo o copiarlo, porque eso es lo que somos y lo demostramos en cada momento de nuestra vida. Una de las cosas que es importante recordar es que desde el mismo momento en que nosotros empezamos a caminar con el Señor, el Espíritu Santo tiene una tarea, y la tarea del Espíritu Santo es formar en nosotros a Cristo, y eso es carácter. Y todos los días Él está haciendo algo para llevarnos a la estatura del varón perfecto, para llevarnos a ser más como Cristo. ¿Cuántos quieren ser más como Cristo? Eso quiere decir que toca morir. ¿Cuántos quieren morir? ¿Vio? Pocos quieren morir. Y esa es la realidad del Evangelio, esa es la realidad del carácter. Y podríamos tomar muchos marcos bíblicos, muchos contextos de la Escritura para hablar de este tema. Pero en esta ocasión vamos a estar estudiando lo que es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, que es Mateo capítulo 5 hasta capítulo 7. Y eso no lo vamos a hacer ni esta noche, ni este fin de semana en todo el tiempo de ayuno, sino que nos va a llevar más tiempo estudiar todo lo que será el Sermón del Monte. Pero el Sermón del Monte nos muestra efectivamente el carácter de los hijos del reino. Y a partir de mañana empezaremos directamente en los ayunos con esta temática o con el contenido de lo que es el Sermón del Monte. Pero en esta noche yo voy a tomar como base, si vamos a hablar del carácter de los hijos del reino, primero debemos ser hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí conmigo? ¿Usted cree que todos los que pisamos esta tierra somos hijos de Dios? ¿Sí o no? No. Todos somos criaturas de Dios, somos creación de Dios, pero no todos somos hijos. Porque para ser hijos necesitamos reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, rendirle nuestro corazón, nuestra vida a Él y arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces, cuando hablo del punto de partida para este mensaje y para el carácter,
es que primero usted y yo debemos ser hijos. Y para ello vamos a leer un texto que está en Juan capítulo 3, versículo 3. Y vamos a leerlo hasta el versículo 6. Juan capítulo 3, versículo 3 hasta el 6. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuántos aquí queremos ver el reino de Dios? ¿Cuántos queremos ir al cielo? A ver, no los escucho. ¿Cuántos queremos ir al cielo? ¿Y estamos preparados? ¿Qué pasó? Resulta que Jesús en su tiempo de ministerio enfrentó mucha oposición y tuvo que corregir muchas cosas. ¿Sabe por qué? Porque los judíos creían que ellos eran los hijos del reino por ser descendientes de Abraham. Pero resulta y sucede que un día vino en secreto un hombre llamado Nicodemo a Jesús. Y viene y quiere ensalzar a Jesús y decirle: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Pero Jesús fue al punto. De inmediato le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuántos queremos entrar al reino de Dios? Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Y no voy a tomar mucho tiempo porque esto ya lo hemos enseñado en otros momentos, pero no podemos dejarlo de lado. El punto de partida para tener un carácter como hijos del reino es haber nacido de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo o alguien no ha nacido de nuevo, no podemos pedirle que evidencie un carácter cristiano. No podemos pedirle eso. Por eso es tan importante lo que estamos diciendo. Aquí hay dos cosas interesantes. Lo primero es que Jesús le dice a Nicodemo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 3. Y en el versículo 5 le dice: el que no naciere de agua y del Espíritu. Eso es nacer de nuevo. Es nacer del agua y del Espíritu. ¿Y qué es nacer del agua? Nacer del agua es nacer de la palabra de Dios. Y nacer del Espíritu es nacer del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que el nuevo nacimiento es un milagro de Dios. Usted y yo no podríamos explicar humanamente, lógicamente, razonablemente, ¿cierto?, nuestro nuevo nacimiento espiritual, porque aquí estamos hablando de un nacimiento espiritual. Pero la realidad es que hay mucha gente engañada, como estaban los judíos en su momento. Engañados porque ellos creían que por ser descendientes de Abraham, ellos tenían derecho a entrar al reino. Y ellos eran los primeros que debían entrar al reino. Y hay mucha gente engañada pensando que porque viene a una iglesia o sabe el lenguaje cristiano o habla ciertas cosas, ya tiene el reino, entre comillas, ganado. No, señor. Jesús fue muy claro y enfático. Jesús dijo: para entrar al reino de los cielos, al reino de Dios, es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Pues es la obra del Espíritu. Es un milagro que sucede en nuestras vidas, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y por la palabra que hemos escuchado, que hemos leído,
nos convence de pecado, nos convence de maldad, nos convence que hay que arrepentirnos. Cosas que en un momento fueron para nosotros normales, como la mentira, como el odio, como el resentimiento, como las borracheras, como la fornicación, como el adulterio, todo ese tipo de pecados. El Espíritu Santo, por la palabra que escuchamos, que leemos, Él nos empieza a convencer de que esto es pecaminoso, de que eso está mal delante del Señor. Entonces, al Él convencernos, usted y yo venimos y nos arrepentimos porque nos damos cuenta que necesitamos un Salvador. Más o menos, hay mucho más porque viene del Antiguo Testamento, pero quiero dejarlo hasta ahí, por lo que quiero enseñar esta noche. Ahora, no solamente Jesús había hablado en Juan capítulo 3 de esto. Vaya conmigo a Juan 1:10. En Juan capítulo 1 versículo 10 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí Jesús está hablando del nuevo nacimiento y está hablando cómo Jesús vino al pueblo de Israel y ellos no lo recibieron. Ellos no creyeron que Jesús era el Mesías, entonces lo rechazaron. Pero dice Juan: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen que Jesucristo es el Mesías, a los que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Y estos no son engendrados de una manera natural, no son engendrados de carne, no son engendrados así, sino que son engendrados por la voluntad de Dios. Recuerde, por el agua y el Espíritu, porque lo que está hablando Jesús aquí es un nacimiento espiritual. Yo pregunto, ¿cuántos aquí en esta noche están seguros de que han nacido de nuevo? Hermano, esa pregunta usted y yo no la tenemos que hacer. Si hemos nacido de nuevo, entonces tenemos acceso al reino, tenemos entrada al reino, podemos ver el reino de Dios. Y ahora, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo en nosotros? Pues el Espíritu Santo va a empezar a formar en nosotros el carácter de Cristo, el ministerio de Cristo y la mente de Cristo. Pero yo quiero tomar una parábola en esta noche que Jesús enseñó para hablar de la importancia del carácter. Normalmente nosotros nos dejamos asombrar, descrestar, maravillar de aquella gente que en su momento o en algún instante vemos un despliegue de poder. Vemos que hay sanidades, vemos que hay milagros, vemos que hay gente temblando y cayendo al piso, otros haciendo una cantidad de cosas, y muchos dicen: allá sí hay poder, allá sí hay unción, ahí sí está el poder del Espíritu Santo. Hermano, no se deje maravillar de eso. Eso hace parte de lo que Dios tiene para su pueblo. Los dones como tal, de sanidades, de milagros, eso es real y la Biblia habla de ello y Dios nos ha concedido la gracia de en su nombre hacerlo. Pero eso no es lo más relevante, eso no es lo más importante. Lo más importante es, y escuche lo que le voy a decir, porque lo que empezamos hoy y por donde empezamos a caminar tiene que llevarnos a evaluar nuestra vida cristiana. Tiene que llevarnos a evaluar nuestro cristianismo, porque esto es tan importante que será determinante para saber si hay salvación o no hay salvación, si hay salvación o no la hay. Y aunque partimos del nuevo nacimiento, Jesús habló algo que para mí es muy importante.
las evidencias. Vaya conmigo a Mateo capítulo 13, versículo 24. Y Jesús utilizó varias parábolas que son llamadas también las parábolas del reino. ¿Por qué sé que son las parábolas del reino? Porque en su contenido se habla de que el reino de los cielos es semejante a. Y eso es una marca de que nos muestra de que son las llamadas parábolas del reino. Mateo 13, 24. Le refirió otra parábola. Ya les había hablado de la parábola del sembrador anteriormente, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y aquí necesitamos la explicación, ¿cierto?, de la parábola. Necesitamos saber cada elemento que significa. Pero antes de entrar a la explicación, que la vamos a ver un poco más adelante, y que Jesús mismo explicó la parábola, yo quiero hablarles de algunas observaciones importantes para esto. Esta es una parábola del reino, donde está comparando lo que hizo el sembrador, que sembró en el campo una semilla, ¿sí? Y note que el texto dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que vino y sembró una buena semilla en el campo. Entonces, lo que nos están haciendo es una comparación de lo que es el reino de los cielos con esta parábola. Por eso es importante poderla entender. Ahora, en este caso vamos a encontrar que hay dos sembradores aquí. En la parábola del hijo pródigo, que usted la puede leer anteriormente a esta, había solo un sembrador. Pero aquí hay dos sembradores. Uno que siembra una buena semilla y otro que siembra cizaña. ¿Sí? Hay dos sembradores allí. Luego encontramos que las dos brotan y empiezan a crecer juntas, la buena y la mala. Y que lo natural, si usted alguna vez ha sembrado, yo tuve la oportunidad de sembrar lo que es, por ejemplo, maíz y frijol. Eso en su momento, hay un momento en que usted ve que la maleza nace a los lados y hay que limpiar nuevamente el campo, ¿sí?, para que la mata pueda crecer y dar fruto y todo sea bien. Pero aquí apareció la cizaña. Y hay algo interesante, es que no era prudente arrancarla. Los segadores quisieron arrancar y decirle al Señor: venga, permítanos, no sabemos quién lo hizo, pero permítanos arrancar la cizaña. Y el Señor dijo: no, déjenlas crecer juntas. Habrá un momento en que vamos a recoger la cosecha y vamos a arrancar la cizaña. Estoy hablándole de algunas particularidades de la parábola. Ahorita le explico cada una de ellas. Lo tremendo de esto es que había un riesgo. El texto en el versículo 29
dice: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Había un riesgo. ¿Por qué el Señor, por qué en este caso el sembrador no permite que no permite que la cizaña así sea arrancada? No lo permite por una cosa muy sencilla: porque la cizaña y el trigo se parecen mucho. Se parecen demasiado. De hecho, hay un trigo que se llama el trigo venenoso, que es cizaña, y es casi, no idéntico, pero es casi idéntico al trigo. Entonces se corría el riesgo de que en vez de arrancar la cizaña, se arrancara el trigo. Pero hay otra cosa que tiene esta maleza o cizaña: es que ella es de raíces profundas. ¿Y sabe qué hacía? Sus raíces se entrelazaban entre las raíces del trigo. Y si usted arrancaba la cizaña, lo más posible es que arrancaría el trigo. Entonces había que esperar. ¿Esperar qué? Esperar el tiempo de la cosecha, el tiempo de la siega. Ya con esto en mente, bueno, también hay otro elemento: es que hay un enemigo que es quien siembra la cizaña. Y este enemigo viene en oculto. No lo hace abiertamente. Vino de noche allí en oculto y sembró la mala semilla. Y eso es lo que hace el enemigo. Ahora, vamos a mirar la explicación de la parábola. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 13, versículo 36. Vaya conmigo al texto, por favor. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. O sea, ellos quedaron muy intrigados con esto. Ellos quedaron intrigados porque si el reino, escuche esto, si el reino de Dios había venido con el rey, ¿por qué sigue la maldad? ¿Por qué hay gente mala? ¿Por qué hay gente perversa? ¿Por qué si hay un rey que reina? ¿Usted cree que Dios reina? ¿Usted cree que Jesucristo es rey y que Él está reinando? Si está reinando, ¿por qué hay maldad en la tierra? Si está reinando, ¿por qué hay tanto pecado en la tierra y en la humanidad? Pues en la mente de los discípulos estaba de que cuando viniera el reino y se estableciera el reino, la maldad iba a ser quitada. Eso era lo que ellos pensaban. Pero como Jesús está hablando de esta parábola, ellos quedaron bien intrigados y le dijeron: Señor, explícanos la parábola. Mire, aquí hay algo que me parece muy interesante. Y lo primero que encuentro en la explicación son las limitaciones humanas. Es la necesidad de ser enseñados. Nosotros no sabemos todo. Note que dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Yo le pregunto, ¿usted y yo entendemos todo lo que hay en la escritura? ¿Sí o no? Algunos dicen: no, es que yo tengo la unción del santo, no hay necesidad de estudiar, no hay necesidad de entrar a un instituto, no hay necesidad de hacer la escuela de líderes o la escuela de formación, no hay necesidad de eso porque yo tengo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me guía a toda verdad. Pero cuando yo voy a la escritura, el Señor levantó ministerios y el Señor como maestro está enseñando a sus discípulos, y los discípulos no entienden todo lo que Jesús les enseña, y más que Jesús ahora ha cambiado la manera de enseñar. Jesús en el capítulo 12 de Mateo fue señalado de que él hacía milagros por Belcebú, el príncipe de los demonios. ¿Y sabe qué hizo Jesús entonces? Como ahí estaba
enseñando a toda la multitud, y ahí están los fariseos, los saduceos, sus discípulos, las multitudes. Jesús va a hacer algo y Jesús va a empezar a hablar en parábolas. ¿Y sabe cuál es la particularidad de las parábolas? Que no todo el mundo las entiende. Entonces, como ellos no quieren aceptar que Jesús es el Mesías, no quieren recibir el mensaje o el vino nuevo que Jesús trae, Jesús empieza a hablar en parábolas. Y Jesús le dice de hecho le preguntaron a Jesús en Marcos capítulo 3, Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Y Jesús dijo, porque a ustedes les es concedido conocer los misterios del reino, pero a ellos no. O sea, ¿usted tiene algo que no entiende en la Escritura? Usted puede preguntarle al Señor, o usted puede preguntarle a alguien que pueda guiarlo en una correcta interpretación de la Escritura. En este caso ellos tenían a Jesús allí. Ahora, vamos en segundo lugar en esta explicación a mirar cada uno de los elementos. El primer elemento es el sembrador. ¿Quién es el sembrador? ¿Quién es el sembrador? Versículo 37. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre, hermanos? Jesucristo. Jesús es el Hijo del Hombre. Entonces, aquí el sembrador, diferente a la parábola del sembrador como la conocemos, allá no se dice abiertamente quién es, pero aquí sí. Respondiendo, dice el texto, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, es Jesucristo. Él es el sembrador por excelencia. Él siembra una buena semilla. Y déjeme adelantarle un poco. ¿Sabe quién es la semilla acá? ¿Alguien me puede decir cuál es la semilla? ¿Ah? ¿Quién es la semilla? ¿La palabra? No, señores. En la parábola del sembrador es la palabra. En la parábola del trigo y la cizaña somos los hijos del reino. Qué cosa tan hermosa y tan interesante. Y ahorita le explico bien esto. Pero dice acá que el sembrador es Jesús. Luego hay un campo. Dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Versículo 38. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Déjeme decirle una cosa para que entendamos esta parábola. Aquí el campo no es la iglesia. La iglesia hace parte de ese campo. El campo es el mundo, toda la tierra, todas las naciones. Y en medio de ese campo hay dos tipos de semillas. ¿Cuál semilla hay? Los hijos del reino y los hijos del malo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. A ver, ¿dónde está la buena semilla aquí esta noche? ¿Dónde está la buena semilla? ¿Usted es buena semilla o es cizaña? ¿Cómo sabe que no es cizaña? Ahorita le voy a dar duro, o nos vamos a dar duro, ¿yo? El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo, o sea, los hijos del diablo. Normalmente esta parábola muchos la asocian o ven el campo como si fuera la iglesia. La iglesia es parte de ese campo, ¿sí? Pero no es la totalidad. El campo es el mundo entero.
Y en el mundo, ¿qué encontramos? Encontramos que hay semilla muy buena. ¿Cuántos aquí somos buena semilla? Semilla excelente, buena calidad para sembrar. ¿O ya fue sembrada? ¿Para sembrar o ya fue sembrada? Ya fuimos sembrados. Los hijos del reino estamos aquí. Somos buena semilla para este mundo. Somos buena semilla para esta tierra. Así el mundo no nos quiera, pero es la verdad de Dios. Pero también en este mundo tenemos mala semilla. Y yo meditaba en esto y yo decía, Señor, tremendo. Tremendo, porque en el mundo hoy tenemos cosas que parecen muy buenas. Hay filosofías que parecen muy lógicas, muy razonables, muy buenas. El humanismo parece muy bueno. Pero el problema es que el humanismo coloca en el centro al hombre y no a Dios. Hay religiones que parecen muy buenas, razonablemente parecen buenas, pero no lo son. Y están esparcidas por todo este campo llamado mundo. Y allí hay hombres y mujeres que son ese tipo de semilla malo y están llevando su mensaje malo a todo lugar. Por eso usted y yo no podemos dejar de predicar, porque usted y yo somos la buena semilla plantada por Jesús mismo. ¿Usted se había visto así, como una buena semilla plantada por el mismo Señor? ¿Usted cree que Dios lo plantó en este lugar? ¿Que Dios lo puso en la iglesia? ¿Sí? ¿Usted cree que entonces Dios tuvo tanta misericordia que le llevó a nacer de nuevo para que sea buena semilla? Claro que sí. Claro que sí. Y usted y yo somos, como lo dije hace un momento, buena semilla para este mundo, para esta tierra, para esta ciudad, donde quiera que usted y yo vayamos. Pero el texto nos menciona otro elemento, que es el enemigo. Ese es el segundo sembrador. Y la Biblia dice que es el diablo. ¿Y sabe qué quiere decir la palabra diablo? Adversario. Adversario. A veces nosotros, y muchos se imaginan al diablo con cacho y con cola. Sí. Como alguien feo, burdo. No, él no se presenta así. Recuerde que en su origen él era un ángel, o mejor, un arcángel, un querubín, hermoso, de hermoso semblante. Ahora, este adversario, que me gusta más llamarlo así, este adversario llamado diablo, es el enemigo del Hijo del Hombre. Es el enemigo de todo lo que representa Jesús y su reino. Este adversario también tiene una semilla. ¿Y cuál es esa semilla? Sus mensajeros, que están bajo su influencia, que están bajo su doctrina, que están bajo sus filosofías. No es solamente los satanistas o los brujos o los hechiceros. Tenemos gente del común que no ha nacido de nuevo y que son mala semilla. Esa es la verdad. Hay gente que dice, algunos personas se quieren casar con personas que no son cristianas y le dicen a uno, ay, pero es que es tan lindo, tan buena gente, tan amable, tan querido. No, y eso es sensible a las cosas de Dios. Pastores, que no le falta sino una cosa. ¿Y qué le falta? No le falta sino ser cristiano. Pues le falta todo. Le falta todo. ¿Por qué? Porque si no ha nacido de nuevo es mala semilla. Así de sencillo.
promueve el mal, promueve el pecado, practica el pecado con su estilo de vida, con sus palabras, con sus doctrinas, sus enseñanzas, son mala semilla. Entonces no podemos dejarnos engañar. Mire, hay religiones que supuestamente con ciertas prácticas traen paz al hombre, traen tranquilidad al hombre, llevan al hombre a practicar ciertos, llamémoslo como ellos lo llaman, ciertos mantras, ciertos ejercicios para que el hombre se sienta tranquilo, se siente en paz. Pero le voy a decir una cosa, la única manera de uno estar tranquilo es estar reconciliado con Dios a través de Cristo. No hay otra manera. No hay otra. Entonces a veces gente, y eso es lo que está pasando, ojo, hoy usted encuentra en las iglesias, encuentra Biblia, cristianismo mezclado con otras doctrinas, con humanismo, con filosofías y con muchas cosas mundanas. Y ahí está la semilla mala. Ahí está. Por eso Pablo en su momento a los Gálatas le dijo: si alguien predica otro evangelio, no es que haya otro, es que hay gente que predica otro evangelio, otra palabra, otra escritura, o le añaden o la manipulan. Entonces, imagínese lo siguiente: no es una semilla que usted va y compra a un lugar para sembrar. Y usted, si es experto, puede mirarla bien y mirar si es de buena calidad. Es una semilla que ya ha sido sembrada. La semilla que somos usted y yo, los hijos del reino. Pero viene el malo, el adversario, y como tiene envidia y como es un envidioso, entonces ¿qué hace? ¿Qué hacía? Esta era una práctica que ocurría. Venían de noche y sembraban otra semilla, la semilla mala. Y el sembrador, el campesino, no se dio cuenta de que le sembraron otra semilla. ¿Sabe cuándo se da cuenta? Cuando la semilla brota y empieza a crecer. Otras veces solo se daba cuenta cuando veía el fruto. ¿Por qué? Porque en su apariencia eran muy similares, pero en el fruto no, como lo vamos a ver un poco más adelante. Y eso tiene que ver directamente con el carácter. En el fruto no. O sea que usted y yo podemos estar sentados al lado de alguien que es buena semilla o alguien que puede ser cizaña. Porque se parecen, porque tienen buena apariencia, porque pueden hablar el mismo lenguaje que nosotros hablamos. Por eso Jesús dijo, y me adelanto un poco: por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Finalmente, y eso lo ha mostrado la historia, alguien no ha nacido de nuevo. Aún ha pasado con predicadores y han llevado una vida oculta, son cizaña, han escondido pecados, han practicado pecados en oculto. Pero en el tiempo llegará un día en que Dios sacará todo a la luz y quedan exhibidos. Y la gente dice: esa persona, como predicaba de lindo, como enseñaba, como viajó, como hizo tantas cosas. Por eso es lo peligroso de esto. Mire, el único factor diferencial que nos vamos a encontrar es el carácter y el fruto, que en esencia es lo mismo. Eso es lo peligroso de la cizaña. Mire, la cizaña, para darle otra información sobre ella, que en algunos lugares la llamaban el trigo venenoso. ¿Por qué?
porque como tal es un veneno. Es un veneno y da su fruto, como el trigo. Y si alguien lo confunde y se lo come, lo va a dañar. No necesariamente va a morir. Puede, de acuerdo a la cantidad que coma, puede morir, pero le iba a hacer daño. Pero lo tremendo de esto y lo que nos está enseñando el Señor es que están juntos, conviven. Y uno a veces ve personas en la iglesia que son un dolor de cabeza, que murmuran, que están juzgando, que están chismoseando, que están haciendo daño a otras personas. Y ahorita más adelante el texto nos va a hablar de eso, que están trayendo división. Y uno quisiera decirle a Dios: Señor, ilumínalos o fulmínalos. ¿Te lo llevas o te lo mando? Pero no. La respuesta de Dios es no. La respuesta de Dios es: déjalo ahí. Déjalo. Porque de alguna manera ellos van a probar nuestra fe. Ellos van a ser instrumentos para probar nuestro cristianismo, nuestra lealtad, nuestra fidelidad. Ellos nos van a llevar a crecer. Pues yo no hago lo que él hace, porque sé que no es correcto. Yo le puedo llamar la atención, yo lo puedo edificar, yo lo puedo enseñar, pero déjeme decirle que son difíciles. De hecho, las falsas doctrinas, en su mayoría, todas nacieron dentro de la iglesia. Los falsos maestros. Y como dice la Escritura, estaban entre nosotros, lo dijo Juan, pero no eran de nosotros. No eran de nosotros. Y cuando yo leía y estudiaba esta parábola, la verdad nunca me había tomado el tiempo para estudiarla. Yo decía: Señor, qué delicado este tema. Porque imagínate tú estar con alguien a tu lado que no es un cristiano verdadero. Mejor dicho, no es cristiano. Y tiene apariencia. Y a veces tú lo puedes llevar a tu casa, sentarlo en tu mesa, compartir con él. Pero quizás poco a poco va a empezarte a inyectar su veneno de inconformidad, de amargura, de resentimiento y de muchas cosas. Y va a empezar a permear tu fe. Por eso es tan relevante que usted y yo estudiemos este tema y nos saquemos el tiempo para hacerlo. Hoy tenemos mucha semilla que el enemigo ha sembrado en el campo. Y lo peor de todo es que usan la Biblia. Lo peor de todo es que usan el nombre de Dios. Lo peor de todo es que hablan de fe. Lo peor de todo es que muchos de ellos hacen señales y milagros. ¿Y sabe qué dice Dios? No los arranques, ya los hay. ¿Sabe por qué? Porque el encargado de recoger la cosecha o de mandar a recoger la cosecha es ¿quién? El Señor. Es Él. Ahora, aquí habla también en el texto de la siega y los segadores. La siega es el fin de los tiempos, como tal. Dice que el enemigo, versículo 39, que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo o el fin de los tiempos, y los segadores son los ángeles. Y les tengo una pregunta en esta noche: ¿qué tiempo estamos viviendo nosotros? ¿Qué tiempo estamos viviendo? El fin de los tiempos. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Que está el Señor que viene a recoger la cosecha. Y que usted y yo tenemos que tener un carácter correcto.
un carácter santo. Y no engañarnos porque usted y yo venimos, porque servimos, porque Dios nos usa. No. Tenemos que prestarle atención a este asunto. Y dice aquí, y los segadores son los ángeles. Si usted quiere conocer más de esto, váyase a Mateo 25. Cuando ya en el fin de los tiempos, la Escritura dice que vendrá el Hijo del Hombre en la segunda venida. ¿Qué estamos esperando que suceda en estos días? ¿Qué estamos esperando? ¿La segunda venida? El arrebatamiento. O sea, Cristo va a venir por la iglesia. ¿Cuántos somos iglesia? Cristo va a venir por los hijos del reino. ¿Dónde están los hijos del reino? Y nos va a llevar con él. Luego, sí, vendrá el tiempo de la gran tribulación y todo lo que va a pasar con el reinado del anticristo. Pero en Mateo 25 se nos relata ya el juicio de las naciones. El juicio de las naciones. Y en el juicio de las naciones dice que los ángeles, ¿qué van a hacer? Pondrán a la derecha, ¿quién? Las ovejas. Y a la izquierda, las cabras. ¿Dónde están las ovejas? ¿Dónde están las ovejas? A ver, dígame. ¿Dónde están las cabras? No hay cabras. Gloria a Dios. Eso es lo que está hablando. Mire, le voy a decir algo. Cuando leemos esta parábola, la verdad central, porque cada parábola tiene una verdad central. La verdad central es esa. Es que Jesús en su tiempo, después de que se haga toda la siembra, va a venir y va a recoger la cosecha. Y va a mandar a los ángeles. Y ellos van a recoger esa cosecha. Eso es lo que usted y yo tenemos que saber. Pero aquí hay algo que tiene que ver con el carácter. Y es lo que vamos a mirar un poco más adelante. Entonces la siega y segadores. La siega es el fin de los tiempos y los segadores son los ángeles. Como lo dije, pondrán las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda. Notemos que quien envía a los segadores es el Hijo del Hombre. Recuerde que los segadores o los que sembraron le dijeron a Jesús: Señor, arrancamos la cizaña. ¿Y qué dijo el Señor? No. No porque de pronto arrancas el trigo. No porque no es el tiempo. Hay que dejarlos crecer juntos, que crezcan juntos. Pero en el tiempo de la siega, estamos en tiempo de cosecha, de siembra, perdón, o tiempo de cosecha. Todavía estamos sembrando. Porque el que va a recoger es ¿quién? ¿Quién va a recoger? El Hijo del Hombre. Él va a recoger la cosecha. Entonces, usted y yo estamos sembrando. Ahora, ¿por qué usted y yo somos buena semilla? Porque usted y yo debemos, o somos mejor, porque esa es nuestra esencia. Somos personas transformadas por el poder de la palabra de Dios, del Evangelio de Cristo. Porque usted y yo hemos nacido de nuevo. Usted y yo somos el sermón que el mundo tiene que escuchar. ¿Y cuál es el sermón? Nuestro estilo de vida. Usted y yo somos la predicación que el mundo quiere escuchar. Allí en el trabajo, allí en la universidad, allí en la casa, allí en el vecindario. Yo no tengo que decir soy cristiano, la gente se da cuenta. Ese hombre y esa mujer son cristianos, son evangélicos. No porque cada 8 días, bueno, ya ni siquiera salen con la Biblia bajo el brazo, ¿no? Salen con el celular en el bolsillo. Pero antes decíamos eso. Ahí va con la Biblia bajo el brazo. Usted y yo somos buena semilla porque el Señor nos transformó con la palabra. Y la semilla está en nosotros.
Y ahora la semilla somos usted y yo. Jesús lo que está diciendo es que no es suficiente predicar. Jesús lo que está diciendo es que usted y yo tenemos que tener un carácter como hijos del reino, una vivencia, una vida. Y déjeme hacerle una salvedad. El evangelio tiene que transformar todo nuestro ser, toda nuestra cosmovisión. No es que yo soy cristiano para unas cosas y para otras no. Tiene que transformar todo nuestro ser. Y la gente lo va a notar. La gente se va a dar cuenta de eso. Aquel que le golpeaba a su mujer, maltrataba a sus hijos, amanecía en la calle. Ese hijo que era un desobediente, que maltrataba o hablaba mal a sus padres, ya no lo hace. Ya hay respeto, ya hay amor, ya hay integridad, ya hay una corrección de la manera correcta, valga la redundancia. Eso es lo que hace. No porque el pastor lo dice, sino porque la Biblia lo dice. Y no porque solo la Biblia lo dice, sino porque el Espíritu de Dios utiliza la palabra para transformarnos, para quitar todas esas falsas creencias y transformarnos. ¿Cuántos aquí hemos sido personas transformadas por el evangelio? Usted y yo somos buena semilla. Usted y yo somos el sermón. Así como Cristo es el Logos encarnado, que se hizo hombre, se hizo visible. Él es la palabra, Jesús es la palabra, el Logos encarnado. Ahora usted y yo somos la semilla. La palabra debe dominar, controlar toda nuestra vida, todo nuestro ser, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos. No es la cultura, porque a veces queremos respetar mucho la cultura. A veces queremos decir, pero es que esto siempre se ha hecho así. No, el evangelio trae una total transformación y un cambio de visión en nuestras vidas. Ahora, en tercer lugar, en cuanto a la explicación está el resultado final. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo, o sea, el fin de los tiempos. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Ojo, no creas que porque hay maldad y actividad demoníaca Jesús no reina. No piensen eso. Eso lo piensa aquel que no conoce a Dios y no conoce los juicios y los tiempos de Dios. Hay personas que no son creyentes que dicen, ¿cuál Dios? En un mundo como este hay tanta maldad, hay tanto pecado, ¿cuál reino, cuál Dios? Pero yo quiero decirle ahora que el Señor está reinando. Cuando vino Jesús a la tierra, trajo su reino a la tierra. Ahora, note lo que el texto nos dice: enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y recogerán de su reino, porque Él reina y gobierna sobre todo. ¿A quiénes? A todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Quiénes eran los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad? ¿Cómo lo llama el texto? Cizaña. Y entonces en el mundo hoy tenemos gente promoviendo las ideologías de género. Tenemos gente a través de los tiempos promoviendo las filosofías. Tenemos gente promoviendo la anarquía, promoviendo el pecado en todas sus formas. Tranquilos. Si ellos no son alcanzados por el reino, ellos son piedra de tropiezo o han sido para muchos. Pero también sucede en la iglesia. Sucede en la iglesia cuando
un cristiano, y lo voy a llamar así, cristiano carnal, genera división entre hermanos. Murmura de la iglesia. Quiere llevarse a otros a otro lugar, porque allí sí, a mí me parece que allá sí hay poder y hay unción. ¿Sabe qué le dijo Jesús a los fariseos? Ustedes recorren la tierra entera haciendo un prosélito. Un prosélito era un gentil que se convertía al judaísmo. Pero luego lo hacen 2 veces hijo del infierno. Porque ni ellos como judíos eran salvos, ni tampoco aquel que hacían convertir al judaísmo y le ponían cargas. Esto no es un show, iglesia. Esto no es un despliegue como han hecho hoy, una exhibición del Espíritu Santo. Las cosas suceden dentro de la iglesia en orden y de una manera natural. El día que Dios quiere sanar, sana a la persona y no tenemos que pegar alaridos, ni gritos, ni exhibiciones de cosas. Ni hacer un show o un espectáculo con la unción del Espíritu. Jesús dice que muchos han sido piedra de tropiezo. Y aquí es donde nace la pregunta esta noche para nosotros. ¿Soy trigo o soy cizaña? ¿Soy un hijo del reino que honra a Dios, a su palabra, que honra a su iglesia? ¿O soy cizaña que estoy generando división y siendo piedra de tropiezo aún para aquellos que son débiles o inmaduros en la fe? Y tú puedes decirme, pero es que esa persona lleva 20 años en el evangelio. Y puede ser un niño espiritual, puede ser un inmaduro, un carnal. Note lo que el Señor mismo está diciendo. Él enviará a sus ángeles y va a recoger. ¿A quién va a recoger? A los que sirven de tropiezo. A los que sirven de tropiezo en la fe. A aquellos ateos, ahí caben ellos, que llegan en las universidades y quieren apagar la fe de aquellos chicos que vienen de familias cristianas o familias o creyentes en Dios mejor, y con sus teorías son tropiezo para ellos. Esto no es aquí de exhibición de poderes o en qué congregación se hacen más milagros, hermano, porque el que hace los milagros es el Señor. Esto es evidenciar un carácter cristiano. Pero Jesús dijo también, y a los que hacen iniquidad. Lo que quiere decir aquí los que hacen iniquidad son aquellos que rechazan la ley y se rebelan contra ella. Se rebelan contra la Escritura. Se rebelan contra la autoridad que Dios ha establecido. Hoy tenemos gente haciendo iniquidad. ¿Sabe que una de las trampas que el enemigo ha hecho es hacer o poner en tela de juicio la Biblia, la veracidad de la Biblia? Entonces muchos dicen es que el papel puede con lo que le pongan. Y muchas personas y muchos jóvenes utilizan esa frase para no buscar a Dios, para mirar la Biblia como si fuera algo de poco o ningún valor. Algunos dicen sí, la Biblia tiene un gran valor histórico. Y sabe que hay algo, lo mencioné alguna vez, que está muy de moda hoy, es los cristianos culturales,
¿Qué son los cristianos culturales? Son aquellos que creen lo que la Biblia dice. Están de acuerdo que las enseñanzas de Jesús son buenas, son buenas. Y ellos dicen, sí, eso está bien, eso es bueno, la Biblia es buena, pero no viven un cristianismo real. Y muchos van a la iglesia el día domingo como si fuera el programa del día domingo, van al culto, cantas alabanzas y todo, y luego salen del culto y se van a beber, se van a embriagarse, se van a fornicar y se van a vivir una vida desordenada. Y ellos dicen, ellos aseguran que son cristianos. Ellos lo que en realidad son aquellos que hacen iniquidad. Pero tenemos hoy aquellos que hacen iniquidad, y tengo que decirlo, lo que promueve la ONU con su agenda 20, ya no es 2030, sino 2045. Los que promueven las ideologías de género y abundan en los colegios y las universidades. Los que promueven las filosofías, los que promueven el humanismo. Pero hablemos de las doctrinas de la iglesia. Aquellos que hablan de amor pero dividen la iglesia. Aquellos que hablan de unidad, de amor, de entrega, pero van en contra con su vida, muestran un carácter totalmente diferente a lo que la Biblia dice. ¿Sabe que un falso profeta no es solo aquel que predica una falsa doctrina? Un falso profeta puede ser cualquiera de nosotros que predica algo que la Escritura dice, pero no lo vive. Eso es un falso profeta también. Por eso el tema que nos hemos escogido para este ayuno es muy relevante para nosotros. El carácter de los hijos del reino. Entonces aquí dice que estos dos tipos de personas, ¿sí? Los que son tropiezo para otros, los que hacen iniquidad, los que hacen pecado, ¿sí? ¿Qué va a pasar con ellos? Versículo 42. Y los echarán en el horno de fuego. Los van a recoger, van a cegar, los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y dice aquí, entonces los justos, ¿dónde están los justos? Los justificados. Resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. O sea, los hijos del reino resplandeceremos. Nuestra justicia va a resplandecer allí en el reino de nuestro Padre. Y sabe que mirando el texto con cuidado, entonces aquellos que hacen lo malo, aquellos que son piedra de tropiezo, aquellos que hacen iniquidad, ellos no van a resplandecer, pero ellos iban a estar con su padre el diablo por la eternidad. ¿Usted se imagina uno tener a Satanás de compañero eternamente? ¿Ah? Ay, ay, ay. Pero los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Resplandeceremos como el sol. Pero aún me queda una pregunta por resolver. El texto dice: el que tiene oído para oír, oiga. El que tenga la capacidad de entender, entienda lo que Dios está hablando esta noche. Pero hay una pregunta: ¿cómo reconocer el trigo de la cizaña? A ver, mira el que tiene a su lado. ¿Es trigo o es cizaña? Todos decimos: yo soy trigo. Pero ¿cómo reconocerlo? ¿Cómo hacía el campesino para reconocerlos? Hay una particularidad. El trigo, su fruto era más pesado. Y entonces, como el fruto del trigo era más pesado, sus ramas hacían esto: se agachaban. Mientras que la cizaña
Su fruto era de mala calidad, era malo, era liviano y permanecía erguida. Y usted puede buscar algunas imágenes y va a ver eso, que la cizaña estaba erguida y el trigo, las ramas de trigo agachadas. Y eso representa la humildad del cristiano. Representa también la dependencia de Dios del cristiano, de los hijos del reino. Mientras que la cizaña está erguida, representa su altivez, su orgullo, su falta de carácter o su falta de carácter justo. Mire, a todas estas, la mejor manera de reconocer la diferencia entre el trigo y la cizaña era cuando llegaba el tiempo de la cosecha, cuando ya había fruto. El sembrador experto, como es natural, aprendía a reconocerla antes. Pero aquí en este caso, los ángeles o los segadores quisieron ir a recoger o arrancar la maleza, la cizaña, y el Señor dijo: no, señores, eso no les toca a ustedes. Yo soy el que determina cuándo. Yo soy el que determino cuándo. Déjela que crezca ahí. Déjela que esté ahí. Es necesario que esté ahí para que la buena semilla no sea arrancada, sea porque, como le dije, las raíces se entrelazaban con la semilla buena o con la planta buena, o porque su apariencia era demasiado parecida y de pronto se confundía quien hacía el trabajo. ¿Sabe qué nos enseña esto? Que tenemos que tener paciencia y esperar el tiempo de Dios para las cosas. Yo he escuchado gente que en algún momento están viviendo, escuche esto, tanta aflicción, tanta dureza en su vida por una persona, o aún en la misma iglesia han visto injusticia y le han dicho a Dios: Señor, corta a esa persona. Y eso es antibíblico, porque el que recoge la cosecha es el Hijo del Hombre. Él es el que manda a sus ángeles a recogerla. Pero a veces nosotros en la desesperación podemos hacer cosas. También el fruto de la cizaña, como lo dije, es dañino, venenoso y hasta letal. Y aunque esta parábola nos ilustra en esencia la recolección de la cosecha al final de los tiempos y el destino final de unos y otros, recordemos que todo se inicia cuando Jesús dijo: el reino de los cielos es semejante a. Podemos concluir que hay un tiempo de siembra donde el Hijo del Hombre siembra buena semilla, el malo siembra mala semilla, personas con un carácter distinto, justos y malos. También hay un tiempo donde el Señor recogerá la cosecha, es decir, habrá un juicio donde unos y otros tendrán un destino final. Pero la otra enseñanza en la parábola es que esas personas parecidas se diferencian por su carácter y fruto final. Tendríamos que esperar hasta el día de la siega para que el Señor diga quién es trigo y quién es cizaña. No necesariamente, porque los hijos del reino tenemos un carácter que representa al reino. Notemos lo que se resaltó fue eso. Se resaltó el destino final de cada uno de ellos, fue resaltado por su carácter. Los unos eran justos, los otros eran malos, fueron tropiezo, practicaron la iniquidad. No, el texto no dice porque hicieron esto o aquello, sino por el carácter mismo de ellos. Ahora, hermano,
¿Qué me dirá a mí que una persona realmente es cristiana y ha nacido de nuevo? Lo dije ahora, su carácter, el fruto que hay en la vida de esa persona. Eso es lo que va a determinar. Y eso determina nuestra eternidad. La gente quiere servir a Dios. Muchos me dicen, pastor, yo quiero servirle a Dios. Y yo le digo, venga, empieza el proceso en la iglesia de formación y capacitación. No, pero es que yo he servido en otras iglesias. No, es que yo tengo tales dones. No, es que yo tengo tales habilidades. No, Señor. Lo que me interesa primero es que usted sea formado en carácter. Porque las obras nos engañan. A veces pensamos que como Dios nos usa, creemos que Dios nos aprueba, y eso es mentiras. Dios puede usar a cualquiera. Dios puede usar a una persona aunque esté en pecado, porque Dios respeta su palabra. Pero a lo que le interesa al Señor finalmente es cómo lo representamos nosotros como hijos del reino, cómo representamos el reino de los cielos. Y sabe, finalmente lo que le interesa es a dónde vamos a ir nosotros. Porque a mí de qué me sirve una persona que haya hecho muchas cosas en la iglesia y el día que muera se va para la paila 666. Porque estaba engañado. Carácter. Así que el tema que hemos abordado es demasiado relevante para nuestro tiempo. Y debemos ser diligentes en prestar atención a esto. En un mundo, escúcheme, donde abundan las falsas doctrinas, donde el pecado corrompe todo, donde el pecado ha corrompido la iglesia, la doctrina, el evangelio, donde los hijos del maligno tienen apariencia de piedad, parecen, pero no son. Ojo con lo que le estoy diciendo. Parecía trigo, pero no era trigo. Parece cristiano, pero no lo es. Entonces usted y yo estamos en peligro. Tenemos que tener cuidado. ¿Sabe qué va a marcar la diferencia y qué nos va a dar certeza? Vaya a Gálatas 5:22 y voy terminando. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Y sabe de qué estamos hablando aquí? Del fruto del Espíritu. Nos gusta más a veces los dones que el fruto, pero lo relevante solo es el fruto. A Dios le importa más que usted y yo seamos santos que hagamos 1000 cosas para Él. A Dios le importa más que usted y yo seamos justos y no que estemos haciendo muchas cosas para Él, como dicen muchos, ganando almas, invirtiendo en el reino, pero no eres justo, no eres recto. No podemos poner el servicio por encima del carácter, jamás, jamás. Porque eso es llevar a una persona a vivir engañada. Por eso usted no puede perderse este tiempo de ayuno. Porque mañana vamos a iniciar lo que son las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas hablan del carácter de los hijos del reino. Los que lloran, o mejor los pobres en espíritu, que son los que dependemos de Dios. Los que lloran, pero lloran por causa de la justicia. Los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que
padecen persecución por causa de la justicia. Pero también mañana, si Dios lo permite, en la noche hablaremos de algo que es esencial, la esencia de los hijos del reino: ser sal y luz en esta tierra. Estamos hablando de carácter. Quizás hemos leído el Sermón del Monte muchas veces, pero tenemos que centrarnos en ese mensaje. Ese es el corazón del Evangelio. Quien viva el Sermón del Monte está viviendo la gracia, está viviendo la justicia del reino, está viviendo lo que Jesús nos llamó a vivir. Así que, hermano, lo invito para que usted no se pierda estos tiempos de ayuno y de cultos en la noche. Colóquese de pie y vamos a orar. Cuando uno se enfrenta a un texto como este, uno tiene que ubicarse donde está y hacerse un examen a conciencia y no irse por las ramas ni evadiendo la realidad de lo que Dios le está hablando a uno. Yo podría decirle que este mensaje es un mensaje vital, es un mensaje de vida o muerte, porque hoy somos engañados por muchos tipos de mensajes que no llevan al cristiano a un compromiso real con el Señor. Yo quiero que usted cierre sus ojos un momento y piense como Dios le dijo a Adán: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estamos en esta noche? ¿Dónde está nuestra vida? ¿Dónde está nuestro corazón? Señor, en esta noche con más fuerza abrazamos la gracia, Señor, porque tu gracia lo hace posible, porque tu gracia nos transforma, Señor. Tu palabra y tu Espíritu Santo unidos traen un cambio, traen una transformación en nuestras vidas, Señor. Y es mejor que nos tomemos el tiempo para hablar de esto, Señor, y no evadir la verdad. La realidad es que estamos en un mundo muy malo, Señor, corrupto. Y tú mismo oraste por nosotros. No los saques del mundo, sino guárdalos del mal. Es necesario que estemos aquí, Señor. Es necesario que usted y yo estemos aquí en esta tierra. Es necesario que usted y yo, como hijos del reino, estemos aquí temporalmente para afectar positivamente este mundo, para hacer luz para este mundo, para hacer sal para esta tierra. Pero en esta noche usted y yo tenemos que evaluar cuál es nuestro carácter como cristianos. No cuál es la obra que hemos hecho para Dios, sino cuál es nuestro carácter. ¿Cuál es el fruto? Si se evidencia el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, en esta noche te necesitamos, Dios. En esta noche, Padre, tú nos estás diciendo que tú nos has plantado como buena semilla para este mundo. Y si somos buena semilla, vamos a dar buen fruto. Pero sin duda habrán raíces de cizaña que quieren afectarnos. Habrán raíces y habrán cosas en nuestro entorno, Señor, los hijos del malo, del opositor,
el que se opone al reino, el que se opone a lo santo, el que se opone a la verdad, el que se opone a la palabra, el que se opone a la justicia, Señor, está ahí entre nosotros y sus hijos malos están ahí, Señor. Dios, danos la gracia para ser instrumentos para rescatar a muchos de ellos, Señor, y se conviertan a ti, para influenciarlos positivamente, Señor. Dígale: Dios, ayúdame para que el día, si es que corresponde de esa manera, el día que tú vengas, yo esté listo para irme contigo y no tener que esperar un periodo más, Señor, para tu segunda venida. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Dios, ayúdanos. Somos tan humanos, tenemos tantas debilidades, tenemos tantas luchas, Señor, oh Dios de los cielos. A veces uno, al escuchar un mensaje como este, podría decir: Señor, y entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero, Señor, sabemos que tu gracia operando en nosotros, tu espíritu operando en nosotros, está generando todos los días un cambio, un crecimiento, una madurez, una formación en nuestro carácter, Dios. Ayúdanos a no resistir al Espíritu. Ayúdanos, Señor, a erradicar de nuestra vida aquellas cosas que no te agradan, Señor. Ayúdanos, Dios, aún con personas que son venenosas, Señor, que son dañinas, Señor, que quieren dañar nuestra fe, Dios de los cielos. Ayúdanos, Señor, a confrontarles en amor, bendito Padre de la gloria. Y si aún es necesario, alejarnos de ellas, Dios. La pregunta es: ¿dónde estamos en esta noche? Pregunta que el Señor nos hace a través de su palabra. ¿Usted y yo somos cizaña o somos trigo?